Vámonos, amigos, con la guía del Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 2025, cuarta cita de esta temporada y la 21ª vez que la Fórmula 1 llega al circuito internacional de Sakir. Parece mentira, pero sí, este circuito debutó hace 20 años y todas las 20 ediciones del Gran Premio de Bahrein se han disputado, como digo, en este circuito por la salvedad en este trazado de algunas, en ese trazado largo que luego utilizó el WEC y luego, no sé cómo lo queréis llamar, el circuito largo, el circuito... el anillo exterior, el óvalo del año 2020. Pero como digo, Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 2025, 21ª edición de este Gran Premio. Dejadme que os recuerde que este vídeo está patrocinado por NordVPN. ¿Y para qué necesitáis una VPN? Pues para romper, entre otras cosas, las fronteras de la información. Porque desde España o desde cualquier país en el que viváis, con una VPN podréis ver contenidos que estén geobloqueados para vosotros. Es una herramienta increíblemente útil que a nosotros nos permite informarnos bien e informaros bien en estas guías. Que es cierto que yo todavía no he encontrado en ninguna página web en el mundo explicaciones a las órdenes de equipo de McLaren, pues también puede ser, pero las he buscado, he podido buscarlas. Y no solamente sirve para ver contenido geobloqueado desde tu país. Si estás en el extranjero, puedes ver todo tu contenido como si estuvieras en casa. Recuerda, una suscripción de NordVPN os sirve para varios dispositivos y os protege en todos ellos de tiendas falsas, estafas, malwares y todos esos ojos curiosos que quieren ver qué es lo que estás haciendo en internet. Y NordVPN ha creado esta oferta para la comunidad de soymotor.com. Si compráis vuestra suscripción a NordVPN desde este enlace que os dejamos aquí, os regalan 4 meses extra de suscripción de VPN completamente gratis. ¿Que no os gusta por lo que sea? Pues no os preocupéis, porque tenéis una garantía para reclamar vuestro dinero en 30 días. Os dejo toda la información en la descripción. Estadísticas. El hombre que tiene más poles en este circuito es Sebastian Vettel, junto con Lewis Hamilton y Max Verstappen. 3 para cada uno. Michael Schumacher tiene 2, Nico Rosberg otras 2, igual que Charles Leclerc. En cuanto a victorias, Lewis Hamilton, como pasa en la mayoría de circuitos, es el hombre que más veces ha ganado aquí en 5 ocasiones, 4 para Vettel, ojo, Fernando Alonso en 3, Felipe Massa, Max Verstappen en 2 ediciones. El circuito, el estadio, el autódromo, la cosa esta rara en el desierto en la que vamos a correr este fin de semana, el circuito internacional de Sakir, que, como digo, se inauguró en el año 2004, uno de los cilcódromos que entró en aquel momento en el calendario junto con el Gran Premio de China. 5.412 metros de cuerda, un total de 57 vueltas que se van a dar este fin de semana y nos van a dar 308,238 kilómetros de distancia de carrera. Récord. Sí, señores, yo creo que es el récord más famoso de la historia de la Fórmula 1, lo vais a decir vosotros y lo voy a decir yo a la vez. Pedro Martínez de la Rosa, del año 2005, 1:31.447, sigue todavía vigente el tiempo que hizo Pedro en aquel circuito. En puntos importantes del trazado, chicos, bueno, a ver, en primer lugar, lo más importante para este fin de semana es que hay 3 zonas de DRS, lo cual, visto lo que ocurrió en Suzuka, son buenas noticias. En recta principal, curva número 1 podemos decir que es el gran punto de adelantamiento o uno de los grandes puntos de adelantamiento, frenada de 322 a 70 km/h. La activación de esta zona será en la última curva, justo en la frenada de la última curva, y lo importante es que tienes una segunda detección para la recta que te lleva a la curva número 3, que puede ser una segunda zona de adelantamiento, esta curva número 4, punto de track limits, ojo, lo hemos visto durante algunos grandes premios, se pasa de 306 a 120 km/h, ya digo, yo creo que es mejor adelantar en la curva 1, la curva número 4, a veces te permite cosas por el exterior, por el interior, pero por tracción es más complicado. Curvas 5, 6, 7, 240 km/h aproximadamente en estas enlazadas, cuidado, bastante rápidas, y luego una de las bajadas más famosas del campeonato, curva 9, 10, es muy fácil bloquear el neumático delantero izquierdo, el interior, en la bajada de esta curva. Aquí no se puede adelantar, a no ser que te llames Fernando Alonso en el año 2023, y entramos en la última zona de DRS, la recta que nos lleva hacia la curva número 11. ¿Se puede adelantar en esa curva? Sí, se puede llegar a adelantar en esa curva. A veces se hace por fuera, a veces se hace por dentro, pero en general no es el punto más claro, yo diría, de adelantamiento, salvo por el DRS, que con un pequeño diferencial de neumático, ahí sí que lo podemos tener saldado. Subida hacia la curva número 13 y luego ya la última curva, que me parece otro punto interesante, porque no es solamente el acceso a la recta de meta, sino que es un punto complicado también, es una curva en bajada, con una especie de peralte negativo, un piano que si lo pisas te echa bastante hacia el exterior. Recuerdo hay accidentes como el de Jack Teichen, por ejemplo, en el año 2021. Y como digo, ahí está la última detección de DRS en este circuito internacional de Sakir. Vale, ¿qué ocurrió el año pasado? Por tener un pelín de contexto de este gran premio. Pues el año pasado fue dominio del equipo Red Bull, básicamente.
Pole de Max Verstappen por delante de Charles Leclerc, eso sí. Leclerc durante la carrera, mala gestión del neumático blando al principio, empezó a caer posiciones, se escapó Verstappen. Hubo un duelo muy bonito entre Carlos y entre Leclerc. Carlos, de hecho, tuvo que adelantar 2 veces a Leclerc en la carrera del año pasado, porque le pasó una vez en pista. En la primera parada Ferrari le hizo un undercut con Leclerc a Carlos y luego Carlos lo volvió a adelantar otra vez y completó el podio. Vuelta 18 llegó ese adelantamiento de Carlos para la tercera posición y ahí se quedó la cosa. Verstappen primero, Pérez segundo, Carlos tercero. Total de adelantamientos el año pasado 36 y tengo que deciros pues que Fernando Alonso fue el piloto más adelantado de aquel Gran Premio. Esta fue la estrategia que tuvimos en el año 2024, mucha prevalencia del neumático blando. C1, C2, C3 es la misma elección que ha tenido Pirelli para esta edición de 2025, así que podemos esperar algo similar. Hubo gente, como Carlos, por ejemplo, que se arriesgó con un neumático duro en el segundo stint, le salió bien. Los Ferrari hicieron lo mismo, los dos Red Bull, con buena degradación, salieron con ese neumático blando usado de la clasificación y luego metieron un segundo juego de blandas nuevas hasta el final. Y vemos que el resto de la parrilla, pues bastante dividido entre el neumático medio, neumático blando. Características técnicas. ¿Qué nos dice Pirelli de este circuito, de este fin de semana en Bahrein? Pues en primer lugar la clave es esa elección de neumáticos, misma que el año pasado, C1, C2, C3. Es un circuito abrasivo, es un circuito que es cierto que se corre de noche y por tanto el calor no va a afectar tanto, pero sigue habiendo calor y es un circuito que, aunque parezca mentira... ¿Me pongo colorada? No. Aunque parezca mentira, es de tracción, principalmente. Es un trazado en el que tenemos la frenada de la curva número 1, mucho evento de tracción en la salida de la curva número 1, la 3, luego la 4 igual, la salida de la curva número 10. Aquí incluso podríamos decir que la de la 12, 13 y luego la 14, pues también son eventos de tracción y por eso tenemos ahí que, además de la abrasión, que está en 5/5, la tracción está en 4/5. En la zona de frenada hay varias frenadas bastante fuertes. Recuerdo la curva número 1 pasando de 320 a 70 por hora, pues también son importantes. Aerodinámica media y por tanto pues no vamos a ver alerones pared, por ejemplo, como vimos en el Gran Premio de China o como podemos ver en el Gran Premio de Mónaco. Y poniendo todo eso en la coctelera, hay que hablar con la inteligencia artificial, que es pues una modelo que nosotros tenemos en soymotor.com, que está con los datos que la gente de soymotor.com ha ido recabando, para que nos diga cuál es un poco la predicción de cara a este fin de semana, quién puede llevarse este Gran Premio, o al menos cuál es el equipo favorito y quiénes van a seguir. No es sorpresa, señores, no es sorpresa. En un circuito donde, según nuestros datos, categorizamos la velocidad punta en 3 de 5, la curva lenta en 4 de 5, la curva rápida en 2 de 5 y el desgaste en 4 de 5, lo que dice la inteligencia artificial de soymotor.com es que, evidentemente, McLaren va a ser la referencia del fin de semana. Por delante del equipo Red Bull, ojo, porque Red Bull tiene buena pinta aquí. Mercedes tercero, cuarta Ferrari, a ver qué es lo que pasa con las actualizaciones porque traen suelo nuevo. Quinto el equipo Haas. Y luego después, en la segunda parte de la zona media, Racing Bulls, que siguen siendo muy buenos, pero a ver si son capaces de aprovechar esa buena clasificación que tienen. Séptimo equipo Williams, un poquito por detrás de lo que querríamos a lo mejor. Octavo Aston Martin, aunque en declaraciones de Fernando igual este coche no es ni para ser 18º. Noveno Alpine y 10ª posición, como digo, para el equipo Sauber, que ahí tenemos pocas dudas de que es ahora mismo farolillo rojo. Todo esto es el ordenamiento en una carrera normal, en seco, sin meteorología que cambie. Y no esperamos eso. Parece mentira que tenga que hacer aquí el disclaimer, porque después de lo que vimos en pretemporada, te esperas cualquier cosa en Bahrein, pero no hay lluvia. He podido, gracias a las nuevas herramientas que seguramente habéis visto que estamos anunciando en estas guías, he podido hacerme con un radar, esto es bastante guay, un radar de allí de Bahrein. Podéis leer perfectamente como pone por aquí, por la mañana temprano, mañana, mediodía, tarde, tarde-noche y por la noche. Se puede leer perfectamente. Y la previsión es que por la noche vamos a tener unos 26 grados. La máxima va a llegar a mediodía, 31-32 aproximadamente. 0% de probabilidad de lluvia, de precipitaciones. Así que en principio no vamos a tener una cosa rarísima como hubo en pretemporada. Y va a ser un Gran Premio de Bahrein en seco para empezar a sacar conclusiones de cómo llegan los 10 equipos a este Gran Premio. Y tenemos que empezar por el equipo Alpine, que la broma ya empieza a oler, eso de no sumar ningún tipo de puntos. Se les fue Hirakawa después del Gran Premio de Japón, pagó Hirakawa los libres y ahora pues los está pagando con Haas. Y Colapinto calienta por la banda.
Tengo información de los test que estuvo haciendo Franco Colapinto durante el fin de semana del Gran Premio de Japón, razón por la que Franco no estuvo en Suzuka. Estuvo compartiendo pista con Paul Aron, estuvo también compartiendo pista con los pilotos de desarrollo de Williams y estuvo haciendo un trabajo de casi simulación de Gran Premio Franco Colapinto. Clasificación, luego long run. En quali, por referencias, fue 0,5 medio segundo más rápido que Paul Aron y en carrera 7 décimas más rápido por vuelta aproximadamente que Aron. Pequeño problema para Franco Colapinto, tuvo una pasada de frenada en la Ascari en su segunda vuelta del long run y dañó el suelo. De hecho, tuvo que volver al garaje y tuvo que estar pues más tiempo del que él había esperado y por tanto de los 5 long runs que tenían planeados, pues solamente pudieron hacer 3. ¿Qué significa esto? ¿Que están preparando a Colapinto para volver a subirse? Bueno, puede ser. También es cierto que Víctor Martins y Luke Browning, que son los pilotos de desarrollo de Williams, estuvieron seguramente ellos preparándose para algunos de los entrenamientos libres que tendrán que hacer con Williams. Pero aún así, Franco Colapinto, que después de lo que hizo Jack Doohan en el Gran Premio de Japón, pues sigue sonando cada vez más fuerte. Creo que es una cuestión de tiempo que se suba y Franco Colapinto sobre todo que lo están rodando pues para desempolvarlo, para que no pierda la costumbre y para que se acostumbre también a este Alpine que, recordemos, sigue siendo, bueno, es motor Renault versus motor Mercedes del Williams el año pasado, controles diferentes, botones diferentes, mandos diferentes, ingeniero diferente, en fin, todo diferente. Y el que pueda hacer test, pues que los haga. Equipo Sauber, que sigue todavía viviendo de la renta de los 6 puntos que consiguieron en el Gran Premio de Australia y de momento parece que ahí se va a quedar la cosa, pero eso les vale para no ser los últimos en esta guía. Poco que decir de Sauber después del último fin de semana. Jonathan Whitley, que ya se ha incorporado oficialmente a la estructura como jefe de equipo, no estuvo en Japón, creemos que quizás sí que va a estar ya en Bahrein y dice el propio Jonathan Whitley, son muy conscientes en Sauber de la posición que ocupan ahora mismo, que el objetivo que tienen es responder a cualquier oportunidad que salga en carrera, es decir, a no ser que haya un lío por delante, un rollo estratégico, lluvia en el desierto, abandonos a mansalva, Sauber no está en posición de sumar puntos. No lo estaba en Australia, pero en Australia por lo menos tuvieron esa condición de lluvia que les permitió, con el caso de Nico Hülkenberg, sumar algunos puntitos. Pero de momento Sauber yo creo que es farolillo rojo, eso es, te diría casi un pequeño respiro para el equipo Aston Martin y salvo que pase algo muy raro, no van a puntuar en el Gran Premio de Bahrein. No hay actualizaciones tampoco, o al menos eso es lo que dice el equipo de momento para este fin de semana. Racing Bulls, redebut, yo creo que nos quedamos todos con un sabor un pelín raro después del redebut extraño, decepcionante, tibio que tuvo Liam Lawson, contrastado además por el inconmensurable Isaac Hadjar, que se está convirtiendo en una de las estrellas de esta temporada, que cada vez está haciendo más y más titulares como para que en algún momento leamos ya la declaración loca de Helmut Marko, si no funciona su noda de pues Hadjar podría hacerlo bien, pero hay que esperar a ver qué es lo que ocurre con Liam Lawson y hay que esperar a un gran premio este de Bahrein y un circuito como este de Bahrein donde él está acostumbrado a rodar, viene de los test con el equipo Red Bull y al menos quizá puede tener un fin de semana un poquito más normal. Ha hablado, le ha echado un capote, ha sido bonito la verdad, le ha echado un capote Yuki Tsunoda, que es el hombre al que reemplaza a Liam Lawson en el Gran Premio desde el Gran Premio de Japón en el asiento de Racing Bulls, y ha dicho Tsunoda que cree que se va a recuperar, que confía en que Liam Lawson va a volver otra vez al nivel que él tenía antes de que se hundiera todo con su debut en Red Bull. Dice Yuki Tsunoda, os leo declaraciones textuales: no fue fácil para mí a final del año pasado, seguro que él lo hizo lo mejor posible, todos lo hicimos lo mejor posible y él se quedó en el asiento de Red Bull, algo justo, y yo tuve que aceptarlo. Volverá muy fuerte en Racing Bulls. Dice que necesita simplemente tiempo, pero que ya ha visto de lo que es capaz el piloto neozelandés. Aston Martin, seguimos avanzando en esta guía, seguimos avanzando en el repaso de los equipos. Aston Martin que, bueno, a ver, os cuento primero la actualidad y luego os cuento un poco las sensaciones. La actualidad es que, a ver, va a haber chorreo de novatos o de pilotos rookies, posibles estrellas futuras para la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein, en los Libres 1 del Gran Premio de Bahrein, y uno de ellos va a ocupar su lugar en el asiento de Fernando Alonso. Es Felipe Drugovich, que como digo va a estar en el lugar de Fernando Alonso en los Libres 1 de este Gran Premio de Bahrein. Ahora mismo, martes, que se está grabando esta guía, el equipo dice que van a intentar llevar alguna pieza nueva a Bahrein, pero en este momento no sabemos si llegarán. Es
complicado, los plazos son muy ajustados. Si llegara algo, si consiguieran llegar a algo, yo creo, chicos, que no va a ser una grandísima revolución, no va a ser un fondo plano nuevo como un equipo sí que va a llevar, pero ha hablado Fernando Alonso de esas piezas nuevas, de esas posibles actualizaciones del equipo Aston Martin. Estos son declaraciones a los medios escritos que recoge, entre otros, el diario AS. Dice Fernando: estamos en constante evolución, vamos a intentarlo de cara a Bahrein y Jeddah, pero sobre todo Miami e Imola, que es donde tendremos más tiempo. Sensación personal, esto no es información, no he podido hablar con el equipo sobre ello, pero sensación personal, tal y como está todo el mundo hablando en el paddock, seguramente tendría que ser en Imola, por lógica y por logística y por todo, cuando llegue la actualización, la primera gran actualización del equipo Aston Martin. Imola, que luego viene un poco casi a espalda del Gran Premio de España, y seguramente habrá una nueva actualización con las reglas del alerón delantero, pero el gran paquete, el gran cambio seguramente llegue, igual que el año pasado, en la primera cita europea. La situación no es buena. No os voy a mentir, más allá de ciertas informaciones que ahora os comentaré de la prensa británica, no puede ser buena cuando ves que Fernando Alonso pues está sufriendo como un perro para ser un décimo, y el propio Fernando termina la carrera y dice que ser un décimo es irreal y que seguramente tampoco sean el 18º coche. Si eso lo dice Fernando, si no son el 18º coche, entonces básicamente es ser 19º y 20º, ser últimos, más lentos que Sauber. No sé si es demasiado, pero la cara en particular que dio Lance Stroll último, casi todo el fin de semana en el Gran Premio de Japón, no es demasiado alentadora. Y como digo, la prensa inglesa pues está empezando a hablar de mal ambiente, especialmente los lunes post Gran Premio. No escuchan a Lobato, no escuchan Soy Motor en la fábrica de Aston Martin, y por tanto están de mal humor, y dicen que Lawrence Stroll pues es un tío que está ahora mismo con bastante rabia dentro, y que empiezan a teorizar incluso en la prensa británica que, más allá del trabajo que se le ha encomendado a Newey, que es desarrollar el coche del 26, si va a llegar un momento en el que la falta de paciencia, el estado dramático de forma en el que está ahora mismo Aston Martin, va a obligar a que Adrian Newey pues intervenga también en el AMR25. Es la pregunta, es una teoría que se hace en algunos medios británicos. Yo vuelvo a decir que a mí me parecería ilógico, de todas, que el equipo Aston Martin destinara un solo minuto de recursos a este coche, que se va a tirar a la basura en 2026, a no ser que haya alguna cosa que puedas arrastrar de este año al año que viene, pero hay que trabajar en el coche del año que viene, y lo que sí que hay que hacer es mejorar conceptos, mejorar simulaciones, mejorar herramientas. Eso te dará rendimiento para este coche, y eso será una buena señal de cara al año que viene. Prueba de fuego en 3 carreras les voy a dar a Aston Martin. Primera actualización, si es en Imola o en Miami o cuando caiga. Si no funciona, entonces habrá que hacer sonar las alarmas y habrá que pedir grandes explicaciones a un equipo que desde el año 2023 pues va para atrás y para atrás y para atrás. Un equipo que va para adelante, el equipo Haas, estrena piloto de pruebas, Ryo Hirakawa, que va a estar en los libres 1 en el asiento de Oliver Behrman, y le quedan todavía otras 3 sesiones de libres después de esta de Bahrein. Buenos resultados del nuevo suelo en el Gran Premio de Japón, puntuó Oliver Behrman. Hicieron, como os comenté durante el fin de semana, un híbrido, una mezcla entre el suelo nuevo de 2025 y algunos conceptos del año pasado que funcionaron. Nos explicaba la prensa británica, Ted Kravis en Sky F1, que no era que Haas hubiera revertido a la especificación de 2024, sino que simplemente pues habían cogido cosas de 2024 y las habían metido en el nuevo fondo plano de 2025. Va a ser un buen ejercicio para Haas y para todos los equipos, de hecho, la comparativa cruzada que harán aquí en Bahrein. Recordemos, ha sido el lugar de test, tienen 3 días de datos acumulados, 1,5 por piloto, y ahora pueden hacer, por ejemplo, en Haas, pues una comparativa cruzada entre cómo funcionaba el suelo sin actualizar, que probaron en febrero en los test, y cómo funciona este nuevo suelo que han traído al Gran Premio de Japón y que le sigue dando puntitos, 14 en el campeonato de constructores. Williams, fin de semana importante, muy importante para Carlos Sainz, porque aquí vamos a tener una buena referencia, yo creo. Regresa a Bahrein, lugar donde se encontró realmente bien en los test. El inicio ha sido complicado y nosotros no os lo podemos negar, y nunca os lo hemos negado y nunca os lo hemos escondido. Otra cosa es que confiemos en que Carlos, porque lo hemos visto más veces, se vaya a recuperar, pero el inicio no ha sido bueno. 19 puntos de Williams, 18 son de Albon y 1 de Carlos. Aún así, yo me quedo con brotes verdes que vi al final del Gran Premio de Japón. Estuvo muy cerca, más todavía que en el Gran Premio de China, de entrar en Q3, de echar incluso a su compañero de equipo en Q3. La carrera le pasó a Carlos, le pasó a Tsunoda, le pasó a Leclerc, le pasó a Hamilton, a todo el mundo. Estuvo muy comprometida por la posición de la salida, y Carlos clasificó 12º y le metieron 3 posiciones, o sea, 15º,
por una circunstancia que no fue culpa suya, fue culpa del equipo y así lo reconoció el equipo Williams. De no haber sido por ello, quizá podría haber avanzado alguna posición más, tampoco creo que mucho porque fue difícil adelantar, pero bueno, hubo buenas sensaciones en ese último stint con este neumático rojo que estáis viendo, con el neumático blando que le permitió ganar algunas posiciones y divertirse un poquito en pista. De nuevo, va a llegar, Carlos dice que llegará y... En fin, yo no puedo llegar aquí y habiendo visto lo que he visto de Carlos en su historia como piloto, decir, no, Carlos no va a llegar. Ha dicho Carlos después del Gran Premio, estoy conduciendo como quiere el Williams, no como quiero yo llevar un Fórmula 1, habrá un momento ya de cruce en el que se encuentre en coche y piloto, y el año pasado, como os comentaba al principio de la guía, Carlos dio aquí un recital contra Leclerc, tercero, le adelantó 2 veces en pista pese a estrategia en contra del equipo Ferrari, sigue siendo el mismo piloto que hizo eso en Bahrein el año pasado, y lo de Australia, y lo de México, entonces... Yo por eso no puedo dudar de él por 3 carreras en las que le esté costando adaptarse. Y de nuevo, la buena noticia, parece que tiene un coche mejor de lo que esperábamos todos en ese Williams. Por delante de Williams, el equipo Ferrari. Vamos primero con la actualidad pura y luego con el salseo, ¿vale? Actualidad pura, es que Ferrari también va a tener a un piloto reserva, a un piloto joven en los libres 1. Dino Beganovic va a estar en el coche de Charles Leclerc en la primera práctica del Gran Premio de Bahrein. Y vamos ahora con el salseo. A mí se me ha ocurrido titular la sección de Ferrari nuevos suelos e intrigas palaciegas, porque Hamilton ya ha hablado. A ver, en primer lugar, nuevos suelos. Informa Autoracer.it, la prensa italiana, que hay un nuevo fondo para el Gran Premio de Bahrein. El objetivo de este suelo es, pues, mitigar los problemas de altura que ha ido teniendo Ferrari durante estas 3 primeras carreras de la temporada. En Japón, de hecho, se reportaba que tuvieron que levantar el suelo 3 milímetros y eso es una pérdida de 20 puntos de carga aerodinámica. Junto con el suelo nuevo que va a traer el equipo Ferrari, pues van a traer también, que suelen estar adosadas para acompasar con un difusor o con un borde de ataque diferente del suelo, modificaciones también en la parte de atrás del monoplaza, así que vamos a ver un Ferrari quizá un pelín diferente visualmente en esa zaga del monoplaza. Y ahora las intrigas palaciegas, porque ha hablado Lewis Hamilton, y ha dicho que durante las 3 primeras carreras, estos son declaraciones textuales de Lewis, durante las 3 primeras carreras ha habido una pequeña diferencia entre ambos lados del garaje en un aspecto del coche. Por mi parte, algo no está rindiendo lo suficiente. Es una cuestión de motor, es una cuestión de aerodinámica, Hamilton no lo ha especificado, nosotros tampoco lo sabemos, pero dice Lewis Hamilton que pues hay desavenencias, hay rendimientos, ya digo, diferentes en el equipo Ferrari, en ambos lados del garaje. Me hace mucha gracia decir, a Charles le va bien, pero a mí no me va bien. Recordemos también Hamilton que debuta en este equipo. Sigue Hamilton con sus declaraciones, dice, estoy perdiendo algo más de 1 décima por vuelta con este problema, espero que para la próxima carrera esté solucionado. ¿Cuál es el problema? Pues lo dicho, no tenemos ni idea. Yo no sé si es un problema de aerodinámica, no sé si es un problema de unidad de potencia. Da la sensación un poco por las declaraciones de Hamilton y por lo que ha ido pasando en el equipo, que quizá tiene que estar más relacionado con la parte aero, incluso con la parte suelo, que por algo de motor puro. No creo que le vayan a dar a Hamilton un motor que tenga menos potencia que el de Charles Leclerc. Y a ver, lo que sí que sabemos, por poner un pelín de contexto o por intentar entenderlo al menos, es que en la época de Mercedes, Hamilton ya pedía ir muy bajo con el coche y el equipo Mercedes le coartaba. Los ingenieros le paraban los pies y siempre le levantaban el coche un pelín más de lo que quería Hamilton por el peligro de desgaste del patín, del fondo plano. De hecho, podemos incluso argumentar a lo mejor esto es teorizar mucho, que en el Gran Premio de China, cuya descalificación de Hamilton viene justamente por desgaste del fondo plano, quizá el problema fue que los ingenieros de Ferrari pues quizá no se atrevieron a contradecir a Hamilton o llevaron el coche un pelín más bajo porque Hamilton lo pedía de lo que era seguro y al final acabaron con esos problemas. Es quizá lo que dice Hamilton, que él tiene que ir más alto de lo que le gustaría y que por tanto él está perdiendo rendimiento contra Leclerc y que espera que los siguientes grandes premios, siguientes piezas, es decir, este fondo nuevo, vaya a mitigar ese problema. Pues puede ser, pero sea como fuere, Lewis Hamilton, que no disfrutó de un gran premio espectacular. Los Ferrari en general no disfrutaron de un gran premio espectacular en el pasado fin de semana de Japón. Equipo Red Bull. A ver qué pasa. Yo creo que es la gran pregunta que tenemos todos. Max Verstappen se coronó, hizo magia, gloria absoluta en el Gran Premio de Suzuka, pero evidentemente yo creo que va a pasar algo muy diferente en el circuito de Bahrein, aunque nos dice la predicción que Red Bull parte como segunda fuerza este fin de semana. Aún así, es un circuito con 3 zonas de DRS, es un circuito donde se puede adelantar.
La degradación, pues quizá tampoco es tan acusada, aunque iremos a 2 paradas seguramente, como ocurrió el año pasado. Entonces, en esa tesitura, pues vemos que es difícil que Verstappen pueda obrar el milagro, a no ser que de repente el setup o ese volver el coche del revés, como decía Red Bull, para intentar encontrar rendimiento en el Gran Premio de Japón, le siga funcionando en Bahrein y tengan un puntito para estar cerca de los McLaren, pero yo creo sinceramente que McLaren parte como gran favorita y Verstappen tendrá muy difícil obrar el milagro. En el otro lado del garaje, una pregunta que seguro nos hacemos todo: ¿cómo de bueno o de malo ha sido el debut de Yuki Tsunoda en Suzuka? Pues los jefes han hablado, y han hablado bien, sinceramente. Han hablado bien tanto Helmut Marko como Christian Horner de Yuki Tsunoda. Ha dicho Helmut Marko, siempre estuvo 2 o 3 décimas de Max en los entrenamientos y en la clasificación hasta que fue eliminado. Es cierto que fue eliminado en la Q2, así que solo hubo una vuelta. Es un gran logro cuando no tienes más puntos. Y ha habido una declaración, ha habido una frase muy importante de Helmut Marko, que evidentemente hay que tomarla en contexto, sabiendo que Marko dice A y dentro de 2 días se despierta y piensa Z, pero ha dicho Helmut Marko, y estos son declaraciones textuales: para respiro de Yuki Tsunoda, terminará la temporada en Red Bull. Lo del respiro lo he dicho yo, las declaraciones textuales son: terminará la temporada en Red Bull. Pero vuelvo a insistir, también sabemos de lo que es capaz Helmut Marko y en qué contexto hay que poner a veces sus declaraciones. Deberes, eso sí, que le pone Marko y le pone el equipo a Tsunoda para las próximas carreras. Pues lo de siempre, sumar puntos para el campeonato de constructores. Ha hablado Christian Horner también del debut de Yuki en Red Bull después de Japón. Ha dicho Horner, básicamente también confiante, que la carrera fue sólida, que el aprendizaje fue bueno, que le gustó el feedback, los comentarios técnicos que estaba haciendo Tsunoda del coche, y que prevé que vaya a haber más ritmo por parte de Yuki en las carreras que vienen. Momento de apreciación en este sentido para volver a poner otra vez en valor lo que está haciendo Verstappen y recordaros, chavales, que Max llega a este Gran Premio de Bahrein, 4ª cita del calendario, con un punto solamente de desventaja respecto a Lando Norris, que es líder del campeonato. Me parece que es un auténtico milagro. Ha hablado, por cierto, de esa circunstancia Verstappen, pero ese salseo me lo guardo para McLaren. Último apunte que os quiero dar de Red Bull y pasamos a Mercedes. Uno de los artífices de ese milagro, de ese setup que encontraron, de esas soluciones de ajuste aerodinámico y mecánico del coche que encontró Red Bull para hacer que funcionara el RB21, fue Rudy Van Buren, piloto de simulador de 33 años, campeón de eSports, que inició su carrera en karting, pero luego no pudo avanzar más allá, que estuvo pues junto con otros desarrolladores, junto con otros pilotos, en la configuración en el simulador para configurar el RB21 para el Gran Premio de Japón. ¿Cuál es la circunstancia sorprendente? Que este chico nunca ha pilotado un monoplaza y sin embargo dicen fuentes internas que fue una de las claves para que el equipo Red Bull encontrara ese rendimiento extra que le dio la oportunidad a Verstappen de hacer una pole que luego le valió el 100% de su victoria. Mercedes, primero la actualidad. Frederic Besti, otro de los debutantes, otro de los rookies, vamos a decirlo así, novatos en esta sesión de entrenamientos libres 1 de Bahrein, va a estar por George Russell. Segundo, nada, o sea, yo creo que está siendo una temporada tan, entre comillas, entendedme, aburrida y gris de Mercedes como la decoración de su coche. Y eso son buenas noticias. Sin sorpresas, sin titulares, consiguiendo puntos, no liándola, y al final están segundos en el campeonato de constructores. Antonelli cada vez más cerca de George Russell, y el muchacho agradecido al equipo, agradecido a Toto Wolff, y muy agradecido a Bono, a su ingeniero de pista, y también a Valtteri Bottas. Dijo Antonelli después del Gran Premio que ellos fueron una gran ayuda en el fin de semana de Japón para ayudarle a superar el bloqueo mental masivo, lo digo con entre comillas porque fue cita textual de Antonelli, que tenía en los libres 1 y que no le permitía avanzar. Muy bien Antonelli, sinceramente, después de esa sesión de entrenamientos. Quiero ver qué es lo que ocurre durante este Gran Premio de Bahrein, pista que conoce muy bien con este coche por el día y medio que disfrutó de test, y la progresión de momento ha sido buenísima. En Australia, cuando tenía que dar la cara, la dio el domingo y remontó bien. En China, bueno, pues un pelín más perdido en un fin de semana del sprint. Y luego en el Gran Premio de Japón, en un circuito difícil, circuito que él no había corrido, porque había un test, recordad, de Superfórmula de Antonelli, que finalmente no se pudo concretar por problemas de salud del italiano, pues dio la cara también y estuvo muy cerquita de Russell durante todo el fin de semana. Y cerramos con el repaso al equipo McLaren. El salseo que os prometía.
McLaren no aprovecha el coche, pero los demás sí aprovechan el coche que tiene McLaren para darle palos. Y el último ha sido Max Verstappen. Me voy a explicar. Después del Gran Premio de Japón, Verstappen se ha sumado un poco al hilo de pensamiento o de discursos de Russell y ha dicho: ¡buah! Ese coche, ese McLaren, te lo pongo donde quieras. Cita textual, esto es muy bueno, declaraciones textuales de Max Verstappen después de ganar y de, no quiero decir dominar, pero de ser el gran, el gran personaje, el gran protagonista del Gran Premio de Japón. Dijo Max: empezar en la pole fue lo más importante de este fin de semana. McLaren era el coche más rápido, creo, pero no pudieron meterse en DRS para intentar un movimiento. Primer palo. Y aquí llega el palo gordo. Estoy muy contento con lo que estoy haciendo. No quiero ni pensar en lo que habría hecho si hubiera estado en el otro coche, es decir, el McLaren. Ni me habríais visto. Bahrein ha de ser una pista muy McLaren, por lo que hemos visto en los test, y más fácil de adelantar de lo que vimos en Suzuka. 13 puntos, por cierto, entre Norris y Oscar Piastri. Y todo por jugar. Ahora mismo, si pensando un poco en el duelo interno en el equipo McLaren, Oscar tendría que ganar y Lando Norris tendría que caer fuera del podio para igualarse con Lando. Lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil que ocurra ese escenario en este Gran Premio. ¿Puede ganar Piastri? Por supuesto que sí. ¿Habrá doblete de McLaren? Yo ahora mismo creo que es la opción más válida, a no ser que Verstappen se saque un conejo de la chistera. Pero bueno, va a ser interesante después de cómo se sucedieron las decisiones en el muro, las órdenes de equipo, las cosas en pista en el Gran Premio de Japón, pues ver un nuevo duelo bajo el sol, o bajo la luna en este caso, de Lando Norris, perdón, y de Oscar Piastri. Yo sigo con mi pedrada todavía. Creo que el gran enemigo que tiene Lando Norris en su cabeza este año, el piloto en el que ha puesto el foco, no es Max Verstappen, que es el líder, o sea, casi líder del campeonato y el vigente campeón del mundo, es Oscar Piastri. Y os digo por qué. Porque si Norris hubiera colaborado en el último Gran Premio y hubiera dejado pasar a Piastri, y circunstancialmente Piastri hubiera adelantado a Verstappen y hubiera ganado esa carrera, sé que son muchos condicionales, pero pongámonos en que Piastri pasa a Norris, Norris se deja pasar y Piastri acaba llegando a Verstappen y lo adelanta. Entonces Lando habría salido del Gran Premio de Japón con un -3 contra Max en lugar del -7 que se comió. Evidentemente, Lando habría perdido 10 puntos contra Oscar Piastri, que le habrían colocado igualado o muy igualado en el Gran Premio de hecho, estarían igualados en puntos ahora mismo en la clasificación mundial. Pero, de nuevo, yo creo que Lando está mirando al otro lado del garaje, saben en McLaren que tienen el mejor coche y que, por tanto, pues seguramente el duelo vaya a ser contra su compañero de equipo, salvo que algo se invente Red Bull y, evidentemente, contemos siempre con la magia de Max Verstappen. Pase lo que pase, sea lo que sea, lo vamos a ver, como digo, en este fin de semana, en este Gran Premio de Bahrein, que tiene ya horarios para los que estamos en Europa, lo siento para los que nos estáis viendo desde América, amables, horario centro europeo de verano, y por fin ya una carrera que nos pilla a la hora de comer o a la hora de la siesta o a la hora de no estar madrugando y a la hora de no estar en la cama. Estos son, como digo, los horarios que vamos a tener para este fin de semana en el Gran Premio de Bahrein Libres 1, que van a arrancar a partir de la 1:30 del mediodía. Nosotros estaremos a la 1:15 con Cristóbal Rosalén, con el árbol grande, viviendo todo lo que ocurra en la primera de las 3 sesiones de libres que tenemos este fin de semana. En medio, ya sabéis, directo exclusivo de subs, y después segunda sesión de entrenamientos libres que arrancarán a las 5 de la tarde, 4:45 en nuestros canales de Twitch y de YouTube. Libres 3, el último momento de prueba antes de la clasificación. Cambia un pelín la hora aquí, 2:30, 2:15 arranca la previa y la quali. 6 de la tarde, hora en España, hora centroeuropea de verano. 5:30, arrancamos la previa en el canal de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Los semáforos se apagarán el domingo a las 5 de la tarde. A las 4 arrancaremos con nuestra previa de un nuevo duelo, esta vez bajo la luna. Cuarta carrera de la temporada, Gran Premio de Bahrein 2025, una edición más del duelo Max Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri y McLaren contra todo el mundo.